gracias te doy, muchas gracias te doy, por darme tanto sin merecerlo, por darme tanto perdón. Gracias te doy, muchas gracias te doy, por darme tanto sin merecerlo, por darme tanto amor. No me has dado el castigo que me merezco, me diste el perdón. Si me has dado lo que más necesitaba, me diste tu amor. No me has dado el castigo que me merezco, me diste el perdón. Si me has dado lo que más necesitaba, me diste tu amor. Y por eso te agradezco, mi Señor. Gracias te doy, muchas gracias te doy, por darme tanto sin merecerlo, por darme tanto perdón. Gracias te doy, muchas gracias te doy, por darme tanto sin merecerlo, por darme tanto amor. No me has dado el castigo que me merezco, me diste el perdón. Si me has dado lo que más necesitaba, me diste tu amor. No me has dado el castigo que me merezco, me diste el perdón. Si me has dado lo que más necesitaba, me diste tu amor. Y por eso te agradezco, mi Señor. Quiero darte gracias hoy, recibir de tu gracia hoy. Quiero aprender de ti, que tú te reflejes en mí. Quiero darte gracias hoy, recibir de tu gracia hoy. Quiero aprender de ti, que tú te reflejes en mí. Quiero darte gracias hoy, recibir de tu gracia hoy. Quiero aprender de ti, que tú te reflejes en mí. Quiero darte gracias hoy, recibir de tu gracia hoy. Quiero aprender de ti, que tú te reflejes en mí.
Aleluya, aleluya, aleluya. Qué sentimiento más precioso que viene del Señor, el amor de aquel que ya conoce a Jesús. La alegría está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, y qué sentimiento más precioso que viene del Señor, el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué sentimiento más precioso que viene del Señor, el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Qué sentimiento más precioso que viene del Señor, el amor de aquel que ya conoce a Jesús, el amor de aquel que ya conoce a Jesús, el amor de aquel que ya conoce a Jesús. ti pone Felicidad, toda su fortaleza. felicidad, Y qué compasión quiere felicidad, caminar por tu senda, felicidad, yendo por el desierto.
refresco siempre hallarás. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad. Muy buena tarde, noche ya para todos los que se han venido conectando, para los que han ido entrando. Buena noche para Norita Martínez que está en Casillas. Buena noche para Vilma Clarisa que debe estar en Bogotá, me imagino. Buena noche para mi esposa Laura que está ahorita en la casita allá en Villavicencio. Amor, voy a aprovechar para dejarte ahí como coanfitriona. Ahí quedaste como coanfitriona, ¿vale? Por el lado del Facebook, muy buena noche para Lucky Cano desde Guatemala. Bienvenida, Lucky. Juan Díaz, bueno, Juan Díaz está aquí conmigo al frente, lo tengo, aunque él quiso dar unas buenas noches ahí por el Facebook, pero lo tengo aquí enfrente. Estoy en Villanueva Casanare, en la casa de Anita Vázquez, una discípula. Voy a transmitir desde acá. También, ¿quién más está por ahí? Sammy López Briceño, Sandrita, mi cuñada, muy buena tarde, noche, bienvenida. Ojalá también te encuentres por ahí con mi hermano, o de pronto él esté por ahí conectado, si viene en camino, de pronto yo ya le envié también el link para que se pueda conectar. Irene Gómez, muy buena tarde, noche, bienvenida. Merceditas, Mercedes Pardo, ¿cómo te ha ido, mujer? Me alegra mucho verte por acá. Buenas noches para todos desde Villavicencio. Ok, Mercedes, ya estás en Villao. Muy bien. Me alegra mucho que ya estés en Villavicencio otra vez. Por aquí tengo a Nejiret, Neji Palacios, desde Acacias Meta. Muy buena tarde, noche. Bienvenida. Vilma también me está dando muy buena noche. Neji también, muy buena noche. Saluda a todos. Listo. Bueno, hermanos, el día de hoy, como les decía, vamos a continuar con nuestra prédica del estudio de Primera de Pedro, capítulo 3. Habíamos avanzado hace 8 días hasta solamente el versículo 1 y 2, donde hablábamos acerca de las esposas, hablábamos acerca de que se sometan a sus esposos, ¿cierto? Y hablábamos de que ellas, a través de la historia, la mujer ha tenido que luchar demasiado por su libertad, la mujer ha tenido que luchar demasiado a través de la historia por su igualdad y ha sido relegada muchas veces. Algunas personas creen que el cristianismo es machista y bueno, con esta carta de Pedro en el capítulo 3 vamos a darnos cuenta que no es así. De hecho, es más inclusive. Y bueno, vamos a empezar como siempre con una oración y damos inicio, ¿vale? Cariñoso Señor, Dios, Rey, Santo Padre que estás en los cielos, muchísimas gracias, Señor, por esta tarde y noche ya que va empezando, Dios. Gracias por permitirme llegar, Dios, desde Puerto López hasta Villanueva el día de hoy, llegar a tiempo y todo. Muchísimas gracias, Señor.
Y pues Dios, te ruego por favor me utilices por medio de tu Espíritu Santo y me des mucha sabiduría, entendimiento, conocimiento, discernimiento, Señor, facilidad de palabra para poder enseñar lo que tú deseas darnos hoy, Dios, en tu mensaje, Padre mío, por medio de tus escrituras. Llevar claramente, Dios, esa verdad al corazón de cada una de las personas que se conectan, Señor. Ayúdales a trabajar mucho, Señor, en su vida, que estas escrituras las puedan vivir, Santísimo Dios. Cada escritura que vean en la Biblia la podamos vivir, Santísimo Rey. En lo personal, estas escrituras, Dios, para mí han sido un aliciente, una motivación y las he podido ir viviendo gracias a ti, Dios, y a tu amor. Padre mío, me pidieron, Dios, perdón, especialmente orar por Liliana Zapata, que al parecer se encuentra muy enferma últimamente, Dios, por favor. Creo que estés muy pendiente de ella, Padre mío, por favor, bendícela, anímala mucho también a su familia, a su yerno, a su hija, a sus nietos, a todos, Dios, por favor, bendícela, bendícelos y cuídala mucho a ella, Dios, dale mucha fuerza, Padre mío, es la luz que hay en ese hogar, Padre mío, entonces te ruego que por favor la ayudes a brillar muchísimo para que el resto de la familia pueda llegar a contagiarse de esa luz también, Señor. Gracias, Padre mío, por este tiempo. Te ruego por todos los que están conectados el día de hoy, por sus necesidades, si de pronto están enfermos, pasando por situaciones difíciles, Señor. Pero por favor, en estos momentos los ayudes a olvidarse un poco de eso, aunque te ruego por favor estés al control de esas necesidades, pero que ahorita podamos enfocarnos en tu palabra, Padre. Gracias te doy, Señor, te oro, ruego y agradezco por todo en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno. Ok, Vilma. Al final voy a orar por tu papá, Luis Alberto Muñoz, no te preocupes. Yo no alcancé a leer ahorita, pero para el final yo oro por él. Me recuerdas cuando esté a punto de terminar. ¿Listo? Bueno. Listo, amigos. Entonces, volvamos y vamos a Primera de Pedro. Voy a compartirles. Ok, Vilma. Ahora oramos por eso para que los resultados, sí, los resultados perdón, los resultados de tu papá puedan salir pues satisfactorios o por lo menos sea la voluntad de Dios. Bueno, muchachos, voy a compartirles la escritura. Aquí va. Listo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3, que era donde dejamos hace 8 días. Sí, señor. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3, yo voy a utilizar una nueva versión internacional y dice así: que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella, si hacen el bien y viven sin ningún temor. De igual manera, ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Versículo 8. En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraterno, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Entonces vamos a parar ahí, vamos a dejar ahí y vamos a ir entonces analizando. Buenas noches, bienvenida, siga. Y vamos a ir entonces a analizar versículo por versículo. ¿Listo? Bueno, entonces, la escritura arranca diciendo en el versículo 3
que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Bueno, vamos a iniciar. Perdona, aquí algo. Ya, listo. Para esa época en la que estamos acá, esa es la época, el primer siglo del cristianismo. Ya para esa época, al parecer, las personas se ocupaban o se preocupaban mucho por cómo se vestían o por cómo olían, cómo se veían. Se preocupaban la vanidad, exactamente. Y parece ser que esto ocupaba mucho tiempo de la vida de una persona, ¿sí? Y es algo muy similar a lo que ocurre en nuestra época, ¿cierto? No ha cambiado mucho, ¿sí? Es muy evidente en la sociedad un interés desmesurado por verse y sentirse bellos. Eso es algo muy común, ¿cierto? Lo cual ocupa gran cantidad de tiempo, de recursos y de mente, hasta el punto que las personas, algunas, se operan partes del cuerpo, ¿cierto? O se tatúan partes del cuerpo o todo el cuerpo. Yo conozco personas que ya no les queda un solo lugar donde más tatuarse, ¿no? Y lo hacen es porque quieren sentirse bellas o aceptadas. También se realizan perforaciones para colocar narigueras, digo yo, porque pues eso es lo que uno le pone al ganado, narigueras, o para poner orejeras, perdón, o muchos otros artículos en partes del cuerpo que ni ustedes se imaginan en qué partes del cuerpo hay personas que se pueden colocar aretes o piercing, como los llaman estas cosas. Bueno, yo no estoy en contra ni en favor de esas cosas, sino es más, o lo que habla la escritura es cuando eso se convierte ya en una obsesión para la persona. O sea, verse bien no está mal. Yo, en mi trabajo, yo soy comercial, yo tengo que presentarme a un cliente, tengo que proyectar cierta imagen, entonces tengo que ir pues, de alguna manera bien vestido, con los zapatos lustrados, oliendo bien, porque pues imagínese uno tomando un pedido y el aliento grave o de pronto oliendo uno mal, ¿cierto? Pero ya hay personas que para ellos esto se les convierte en algo más tan como algo elemental, algo primordial para él. Obsesivo, decían por ahí, o sea, algo que ya para la persona no encuentra otra razón de su vida. Y entonces empiezan a abrirse en partes del cuerpo así para colocarse en piercing y estas cosas. Y muchos de los que hacen eso, aún así, no se sienten conformes consigo mismos. Muchas veces se abren cualquier cantidad de piercing o se hacen cualquier cantidad de tatuajes, se mandan a operar muchas cosas. Y muchas veces no terminan conformes con eso, ¿cierto? Y hasta algunos de ellos han tenido que ser tratados por psicólogos o por psiquiatras. Yo conozco casos. Y otros muchos han llegado al extremo de quitarse la vida o de causarse mucho daño, como en el caso de la anorexia o en el caso de la bulimia, ¿no? Eso es una cosa muy extrema. Hay una escritura que se refiere a la mujer, hablando de este tema del ornamento de una mujer, hay una escritura que bien podemos también aplicarla para nosotros los hombres. Hoy en día hay una palabra para los hombres que les gusta metrosexual, muy bien, así es. Entonces hay hombres metrosexuales que se echan cremita. De hecho, en el laboratorio en el que yo trabajo nos ha dado un muy buen resultado unos polvos que sacamos. No voy a decir la marca, no lo puedo decir acá. Pero son unos polvos que se están aplicando los caballeros también para taparse sus imperfecciones de sus granitos y sus cosas, y son polvos como los que se aplican las mujeres, ¿cierto? Y bien podemos los hombres entonces entender y comprender la escritura que vamos a ver a continuación. Entonces los invito a que abran su Biblia en Proverbios, capítulo 31, Proverbios 31. José Sanabria, mi hermano, muy buena noche. Me alegra mucho verlo por aquí, José.
Espero tenga el tiempo para escuchar bien. Hasta ahora estamos arrancando. Proverbios capítulo 31, versículo 30. Bueno. Gracias por el agua, Anita, porque le cuento que está haciendo un calor. Yo traigo bochorno. Proverbios capítulo 31, versículo 30 dice: la belleza es engañosa y hueca la hermosura, pero la mujer que teme al Señor será alabada. Esa es una Reina Valera contemporánea. Ahora, a veces cuando estudio la Biblia con las personas, me gusta decir a las personas, coloquemos su nombre ahí. En esta escritura vamos a hacer lo siguiente, vamos a quitarle la palabra mujer y le vamos a poner la palabra hombre, a ver cómo queda. Proverbios 31:30, quitándole mujer y poniendo hombre sería: la belleza es engañosa y hueca la hermosura, pero el hombre que teme al Señor será alabado. ¿Sí? Entonces, miren que también la puedo aplicar hacia el hombre. Para Dios, lo que realmente importa está en la mente y en el corazón. Eso es lo que tiene valor. Esa es la belleza y la hermosura que Dios espera en una persona, la que está en la mente y en el corazón. Y vamos a otra escritura que está en primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel 16. Sí, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Sí, claro, la Biblia del celular es mucho más rápida. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7 dice: pero el Señor le dijo: no te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura, porque este no es mi elegido. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Ahí nos vamos dando cuenta qué es lo que realmente Dios ve. Y esta escritura que acabamos de leer ya lo habíamos tratado cuando estuvimos estudiando el libro de Samuel, si ustedes se acuerdan. Este libro de Samuel, en esta oportunidad, en el capítulo 16, lo que está sucediendo es que están eligiendo un rey. El rey que va a suceder al rey Saúl, que viene siendo David, pero cuando Dios manda a Samuel a que unja a ese rey, y Samuel va a buscarlo, pasan varios hermanos de David, unos altos, fuertes. El primero era muy alto, muy grande, y aquí lo que vemos es que Samuel, cuando lo ve, dice: uy, este sí es. Pero entonces Dios en su mente le dice: no, no te fijes en su alta estatura, ni en su apariencia, porque este no es mi elegido. Y así va pasando todos los hermanos de David, hasta que falta uno, y entonces es cuando Samuel pregunta: bueno, ¿están todos o falta uno? Pero aquí el punto es que a Dios lo que realmente le importa es el corazón. Dice en la revista de la Sociedad de Literatura Bíblica y Exégesis de 1882, en la página 62, dice que en la gran mayoría de los casos la palabra corazón se usa en la Biblia en sentido figurado. Se dice que representa la parte central, la parte interior, y por lo tanto el hombre interior, tal como se manifiesta en todas sus diversas actividades, en sus deseos, en sus afectos, en sus emociones, en sus pasiones, en sus propósitos, en sus pensamientos, en sus percepciones, en sus imaginaciones, en su sabiduría, en su conocimiento, en su habilidad, en sus creencias y también en sus razonamientos. O sea, en su memoria, en su conciencia. Eso era lo que significaba el corazón para los judíos en esa época. Entonces, y ya se lo he dicho en algunas ocasiones, que para un judío el corazón tenía una estrecha relación con la mente para el judío, ¿sí? Con los pensamientos. Entonces podríamos decir de manera figurativa que son lo mismo la mente y el corazón, ¿ok? Bueno, entonces, ok, Dios mira el corazón. Entonces eso es lo que debemos embellecer. Nuestra mente y nuestro corazón, lo que debemos adornar. ¿Y con qué lo vamos a embellecer y con qué lo vamos a adornar? El versículo 4 de Primera de Pedro, capítulo 3, es la escritura que estamos analizando hoy.
Primera de Pedro capítulo 3, versículo 4 dice, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Por esa razón es que yo insisto, ojo con lo que le metes a tus sentidos, ojo con lo que le metes a tu mente. Si a tu mente le metes pornografía, le metes codicia, le metes avaricia, le metes mentira, violencia, seducción, lascivia, lujuria, palabras obscenas, groseras, agresivas, le metes adulterio, fornicación, pasiones de la carne y tantas otras cosas que te ofrece el mundo, créeme que con eso no vas a embellecer tu corazón ni tu mente. Con eso lo que haces es corromper, ensuciar, deteriorar y marchitar algo tan bello como lo que Dios te ha dado, que es tu corazón, tu esencia, tu mente. La primera invitación de hoy es a trabajar en adornar nuestro corazón, nuestra mente con cosas que nos embellezcan interiormente y que sean del agrado de Dios. Si quieren saber un poco más acerca de los adornos y de lo que Dios consideraba esos adornos, los invito a que anoten y más tarde o mañana cuando puedan, estudien el capítulo 3 de Isaías. Isaías capítulo 3, anoten ahí y analícenlo, analícenlo y si quieren de hoy en 8 días me cuentan que por el chat que pudieron aprender de Isaías 3 acerca de los adornos. Isaías capítulo 3. Bueno, en vista de todo esto que estamos viendo acá, Pedro insiste en las gracias que adornan el corazón, que son las que Dios aprecia. Esas eran las joyas que adornaban las santas mujeres de antaño, ¿sí? Sumisas a sus esposos, como lo vimos hace 8 días, apacibles, amorosas, pero también a los caballeros, a los hombres. Que esas mismas joyas también nos adornen a nosotros en nuestro corazón, sumisos a la iglesia, sumisos a Jesús, amorosos, compasivos. De alguna manera también debemos someternos a nuestras esposas y ya voy a entrar en ese tema. Isaías llamó a Sara la madre del pueblo fiel a Dios. Eso está en Isaías capítulo 51, versículo 2. No es necesario que vayan allá. Isaías 51, 2 dice, miren a Abraham su padre y a Sara que los dio a luz. Cuando yo lo llamé, él era solo uno, pero lo bendije y lo multipliqué. Sin duda el Señor consolará a Sión, consolará todas sus ruinas, convertirá en un Edén su desierto, en huerto del Señor sus tierras secas, en ella encontrarán la alegría y regocijo, acción de gracias y música de salmos. Y esta mujer, yo a algunas personas los he invitado mucho a que estudien a Abraham y estudien a Sara. Abraham porque es llamado amigo de Dios y padre de la fe. Y a Sara pues porque obviamente es la mujer, es la costilla que Dios le entregó a Abraham. Y juntos conocieron a un Dios que no tenían ni idea de él, se les manifestó, y ambos cometieron algunos errores. Lo interesante de ellos es que a pesar de sus errores, cómo se arrepintieron, cómo enmendaron y cómo se condujeron delante de Dios hasta que llegaron a este punto. Y si las esposas cristianas se adornan, y si ellas se embellecen con las mismas gracias de modestia, humildad y castidad, ¿sí? Entonces, en esa época, las hijas de ella, que vienen siendo hoy en día todas las mujeres, ¿cierto? Deberían adornarse de esa misma manera para ser parte de este pueblo santo. Y lo mismo puede aplicar para nosotros los que somos hombres. Continuando ahí en Primera de Pedro capítulo 3, pero ahora en el versículo 7, que aquí ya entra a hablar más acerca de los esposos. Primera de Pedro 3, 7, primera carta de Pedro. Dice Primera de Pedro 3, 7. De igual manera ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen
en el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados para heredar una bendición. Entonces aquí ya vemos una relación de los primeros versículos de esta escritura, ¿sí? Que vimos hace 8 días, que habla a las esposas, y ahora es el turno para los esposos. Podríamos llamar a esto una ética recíproca entre el esposo y la esposa. La Biblia y Pedro no están colocando la responsabilidad en uno de los dos lados, ¿sí? Ya que al casarnos dice la escritura que somos uno solo. Al principio Pedro estableció los deberes de las esposas, como lo vimos hace 8 días, y ahora lo establece para los esposos de una manera concreta y al punto, porque acuérdense que hace 8 días el tratado para las esposas era mucho más largo que lo que acabamos de ver para los esposos. Y lo vimos hace 8 días, pues resulta que para las mujeres en esa época era mucho más complicado, porque era más fácil que un hombre se convirtiera al cristianismo y llevara a su esposa y a toda su familia al cristianismo, que una mujer en esa época hacerse cristiana. Eso era muy complicado porque en esa época las mujeres no tenían derechos y las mujeres eran consideradas como un objeto o como una cosa. Entonces era muy complicado cuando una mujer en esa época se hacía cristiana. ¿Ok? Bueno, ahora, entonces, en un matrimonio donde todos los derechos y privilegios no pueden recaer en una sola de las dos partes, sería imperfecto o destinado al fracaso un matrimonio así, donde los derechos y los privilegios recayeran solamente sobre uno de ellos, que era lo que pasaba en esa época, como lo vimos hace 8 días. Los privilegios recaían siempre sobre el esposo. El esposo podía divorciarse de su mujer o devolverla a su hogar cuando quisiera, pero la mujer no podía hacer eso en esa época. Por eso les decía hace 8 días, esto tan complicado del feminismo, porque a causa de que la mujer ha tenido que batallar durante toda la historia por su igualdad y sus derechos ante el hombre, se ha creado algo. En los hombres es el machismo, en las mujeres es el feminismo. Y esto, en vez de unir a estos dos géneros, lo que ha ido es separando y ha creado nuevos géneros. Como les decía hace 8 días, ya no es solamente femenino y masculino, hombre o mujer, ya encontramos transexual, bisexual, lesbiana, zoofílico, bueno, ya, ¿para qué les voy a mencionar todas esas cosas? Pero ya existen muchos otros géneros. Entonces, un matrimonio donde los derechos y los privilegios solamente recaen en una de las dos partes es un matrimonio que es imperfecto y está destinado al fracaso. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad, a los que les gusta buscar por allá en Google y esas cosas, ¿cuál es la tasa de divorcios en Colombia? Eso es una cosa sorprendente. Y ni se diga de la tasa de divorcios en el mundo. Es mucha. De hecho, muchas de las personas hoy en día le tienen miedo al matrimonio. O muchas personas hoy en día no ven el matrimonio como algo de respeto. ¿Sí? Porque le tienen miedo a esas cosas. Los primeros versículos de Primera de Pedro, capítulo 3, en esos versículos notamos y analizamos la falta de derechos y oportunidades que ha tenido la mujer a través del tiempo. En el Código Moral Romano, todas las obligaciones eran para las esposas. O sea, en el Código Moral Romano en esa época, toda la obligación, todos los deberes recaían en la esposa. Los derechos únicamente los tenía el esposo, el hombre. Y todos los privilegios entonces recaían en el esposo. Por eso era tan grave cuando uno de los esposos, digamos, el esposo de pronto adoraba al dios Moloch. Resulta que el dios Moloch, en la adoración al dios Moloch, el dios Moloch exigía el sacrificio de un hijo. Y entonces el esposo podía ir a sacrificar a un hijo aún en contra de la voluntad de la esposa. La esposa no podía decir absolutamente nada si se quería sacrificar uno de los hijos.
porque ella no tenía ningún derecho. ¿Ok? Entonces era muy complicado eso. La ética cristiana nunca concede un privilegio sin la obligación correspondiente. ¿Y cuáles eran las obligaciones del marido? Y aquí ya acabo de llegar varias personas. No sé si algunas sean casadas, si no sean casadas o se quieran casar, pero esto que vamos a ver aquí es para todo el mundo. Entonces, ¿alguna de las obligaciones para el que quiere ser esposo o se quiere casar? Porque lo de la esposa ya lo vimos hace 8 días. Si alguno no lo ha visto, pueden compartir el estudio de hace 8 días. Pero las obligaciones del esposo, primera, el esposo debe ser comprensivo, debe ser un hombre considerado y debe ser sensible a los sentimientos y necesidades de su esposa. Entonces, analízalo si tú eres así, si eres esposo. Analiza si tú eres un hombre comprensivo. Entonces, un esposo debe ser considerado y debe ser sensible a los sentimientos y necesidades de su esposa. Y voy a poner un ejemplo. Mi trabajo es viajar. Yo llego un viernes o un sábado en la tarde a mi casa, llego muy cansado y mis hijos quieren abalanzarse y mi esposa quiere que yo la escuche. Al principio me gustaba. Y a mi esposa, ¿cómo me entendía? Entonces mi esposa, porque al principio mi esposa me llegaba y me recibía, botándome todo lo que le había pasado en la semana y yo venía cargado del viaje, entonces me estresaba un poco. Ella aprendió y comprendió eso. Y entonces como que me dejaba llegar, me dejaba bañarme, sentarme, y ya al rato yo también tomaba la decisión. Decía, bueno, amor, ¿cómo fue? Entonces yo disponía mi mente para poderla escuchar. Porque los que sabemos, una mujer cuando empieza a hablar, la mujer se extiende. Aquí dicen un poquito nomás, ¿sí? Las mujeres tienen algo que son muy detallistas. Los hombres vamos muy al grano. Las mujeres tienen buena memoria, sí, señor. Bueno, entonces, por eso nosotros los hombres tenemos que hacer un esfuerzo mayor para ser más sensibles a los sentimientos y necesidades de nuestra esposa. Escuchémosla más, preguntémosle un poco más, porque ellas a veces se guardan cosas y cuando eso se carga, llega un momento que explota. Voy a contarles, la señora Edith Mary Snell, que es la madre de un escritor británico llamado Somerset Maugham. Esta mujer era una mujer muy hermosa, pero su esposo no tenía ningún atractivo. De hecho, era un hombre más bien mal feito. ¿Alguien le preguntó alguna vez a esta mujer, ¿por qué sigues fiel a ese feo tipejo con el que te casaste? La respuesta de Edith fue, porque nunca hace nada que me moleste. Esa fue la respuesta de ella, porque nunca hace nada que me moleste. O sea, es un hombre que estaba siempre pendiente de las necesidades de su esposa, de escucharla. Pero ojo con eso de siempre pendiente de las necesidades de su esposa. Las necesidades de mi esposa no son, como lo acabamos de ver en los versículos anteriores, comprarle la cadena más costosa, el anillo más costoso, los aretes más costosos, el bolso más fino, el vestido más caro. No. Las necesidades de una esposa van más en lo espiritual. ¿Sí? Nosotros, aunque en el matrimonio hay una igualdad en privilegios y derechos espirituales, sí es evidente que hay una cabeza, que hay un sacerdote que es el esposo, ¿cierto? Pero este caballero, al tener esa responsabilidad, la cosa es mucho más complicada, porque se supone que él es el que debe orientar a su familia hacia Dios. ¿Sí? Es una cosa, yo por eso a algunas personas les digo, mire, ojo con lo que usted está haciendo con su esposa y con sus hijos, porque el día que usted tenga que presentarse frente a Dios, lo primero que usted va a tener que decir es, vea, digamos, yo me esfuerzo por hacer eso, el día que yo tenga que presentarme, yo le digo, mire, aquí viene mi esposa y vienen mis hijos, vea, esto hice con ellos, les presenté a Dios, les presenté a Jesús, mi ejemplo fue este intachable y los puedo traer. Pero imagínense ese hombre que no hace el esfuerzo por conducir a su esposa por el camino correcto hacia Dios y a sus hijos.
¿Cómo será el día que tenga que presentarse a Dios y de pronto su esposa y sus hijos se hayan perdido en el camino? ¿Cómo cree que lo va a recibir Dios? Como, bueno, ¿y qué pasó? ¿Viene solo? ¿Viene solo? Yo le entregué una esposa. Yo le entregué unos hijos. ¿Dónde están? ¿Y qué va a decir el hombre? No, no sé. Se me perdieron. En el camino me perdieron. No, no puedo salir con eso. No puedo salir con eso. Entonces, esto del esposo, de ser más sensible a su esposa, ¿sí? Ojo, porque la crueldad más difícil de soportar no es a menudo la crueldad intencionada, ¿no? Sino el resultado de hacer las cosas sin pensarlas. Sin pensarlas. Que para eso los seres humanos somos buenos, ¿no? Para tomar decisiones. Yo no sé si escucharon estos días una noticia de un hombre que lo atraparon robando. Por allá creo que fue en Cali, no sé por allá dónde fue. Al hombre lo atraparon robando y lo empezaron a golpear, pero una de las personas que lo estaba golpeando la vio fácil traer un machete y quitarle el brazo izquierdo. Le quitó el brazo. Y entonces las personas después estaban diciendo, no, pues la verdad no sabemos quién es peor, si el ladrón o el que le cortó el brazo, porque nosotros no somos Dios para tomar justicia por nuestra mano y quitarle el brazo al hombre. Eso es algo salvaje. De hecho, alguno decía, eso es como retrocedernos a la época, a esas épocas donde cualquiera podía hacer justicia como quisiera. Porque el ser humano, por naturaleza, es más impetuoso, más, no piensa, sino que inmediatamente actúa. Él piensa después de que ya ha cometido la acción. Ah, exactamente, lo que me están diciendo acá que eso quedó, que capturaron al ladrón, sí, capturaron al ladrón, pero ahora quedó un asesino. Claro, una persona que es capaz de quitarle una mano a otro de esa facilidad, pues qué más cosas podrá hacer, ¿no? Entonces, ojo, cuando nosotros hacemos las cosas sin pensarlas, sobre todo los que somos esposos, porque podremos estarle haciendo un gran daño a nuestras esposas. Voy a colocar un ejemplo. Yo le pedí a mi esposa permiso para hablar de esto. En estos días llegaron allá a la casa, hay un negocio, suegra tiene un negocio de venta de pañales. Y llegó una persona preguntando por una etapa 1, por un pañal etapa 1. Pero resulta que no había un pañal etapa 1, había bolsa por 10, bolsa por 30, bolsa por 50. Y mi esposa, no, es que no hay pañal etapa 1. Le dije, amor, pues coge una de 10 y saca un pañal y véndele el pañal. Y ella como que se ofuscó y dijo, no, pero es que aquí no dice el precio de cuánto vale un pañal. Entonces yo le dije, amor, pero eso es sencillo, coge cuánto vale el etapa 1 por 30 unidades y divídelo en 30 y ahí sale la unidad. ¿Cuánto vale? Un pañal. Pues esta mujer se ha herido. Porque yo no fui más sutil. La hice sentir como si ella fuera una bruta. Cuando ella no es así. Simplemente en ese momento ella no pensó igual que yo, porque cada persona tiene una manera diferente de ver las cosas. Yo la vi de esa manera porque es que ese es mi trabajo, yo soy un vendedor. Ella tiene otras cualidades diferentes a las mías y yo no fui compasivo en ese momento. ¿Y qué me tocó hacer? Pues en la noche tuve que hablar con ella y pedirle perdón. Decirle, mujer, perdóname por haberte herido de esa manera. Y yo no fui grosero, yo no soy grosero. Pero a veces, como dicen por ahí, es que es el tonito, ¿cierto? Entonces, ojo con eso, caballeros. Segundo punto, segunda obligación. Un esposo debe ser caballeroso. Debe tener presente y entender que la mujer es más delicada y que carece en mucho de la fuerza bruta que tenemos nosotros los hombres. Y menos mal que carecen de eso. Imagínense donde una mujer tuviera la misma fuerza o más que uno. No, esto sería una completa guerra. En serio que sí.
Entonces, a la mujer se le debe tratar con cortesía, con amabilidad, con ternura, con amor. Y no solo para conquistarla, sino que esto es algo que se debe hacer siempre, se debe hacer toda la vida. Los miércoles tengo unas charlas con unos caballeros. Yo les decía, bueno, caballeros, ¿hace cuánto que no le llevan una flor a su esposa, no le dedican una canción? Porque cuando se fueron a casar con ella, pues a noviarse con ella, eso sí, pues ya ni le bajaban la luna, ¿no? En serio, le bajaban la luna. Ya después de que se casaron, afortunadamente, y mi esposa es testiga que el día que yo la conocí, yo le dije, mire, ¿cómo soy yo? Le dije, mire, mujer, las cosas son ta, ta, ta. Yo no le voy a bajar ninguna luna porque yo no puedo hacer eso. Y este soy yo. Eso es una ventaja de nuestro noviazgo. Pero sé de casos donde las remontan muy arriba y luego las dejan caer. En las etapas del noviazgo hay una que en los hombres se llama la galantería, que no es otra cosa que cuando uno se muestra como la otra persona quiere verme. Y se hace de todo para poderlo lograr. Y en la mujer la etapa se llama la etapa de idealización, que no es otra cosa que ver a esa persona como lo quiere ver. O sea, la mujer empieza a ver ese personaje como a ella le gustaría que fuera. Y entonces empieza a idealizarlo, ¿cierto? Por eso dicen que la subió hasta lo más alto del cielo para luego dejarla caer. Esta etapa de galantería se pierde en el tiempo cuando el hombre consigue lo que se propone y se olvida de seguir conquistando a su esposa todos los días. Y como ya no lo hace, como ya se olvidó de conquistar a su esposa todos los días, entonces se le vuelve monótono el matrimonio. Y empieza a decir, no, esto está aburrido. Esta mujer está aburrida. No, esto está... Y la única opción que encuentran algunos esposos es contemplar la infidelidad o buscar a otra mujer. Y perdón por lo que voy a decir y perdónenme en esta palabra. Bruto, la culpa es suya. Descuidaste a tu esposa. Se te olvidó seguir galanteando a tu mujer, seguirla conquistando todos los días. Y lo más tenaz es que ella se quedó en la etapa de la idealización. O sea, tú, caballero, usaste la etapa de la galantería y se te olvidó esa. Pero créeme que tu esposa sí se quedó en la etapa de la idealización. Y te ama. Y hasta te puede idolatrar. Al punto que te puede amar más a ti que al mismo Dios. Y aquí y para eso también pedí permiso a mi esposa. Nosotros, como después de 4 años de casados, o 5 años de casados, o 4 años de casados, ya trabajando en la empresa en la que estoy hoy, y siendo un cristiano, pero un cristiano joven en la fe, estaba hasta ahora arrancando, yo le fui infiel a mi esposa. Le fui infiel a mi esposa con una compañera del trabajo. Esto en nuestro hogar fue una cosa muy dura y muy complicada. Porque mi esposa en ese momento me tenía a mí como en un pedestal. Era Carlos para aquí, Carlos para allá y lo que dijera Carlos y todo eso. Esa situación que pasó en ese hogar en ese momento, a mi esposa la hizo quitarse una venda de los ojos y darse cuenta de que yo no era el hombre que ella creía que yo era. Ahí se le cayó a mi esposa la etapa de la idealización. Y empezó a entender que yo era un ser humano vendido al pecado. Y que sin una relación sincera con Dios, en cualquier momento yo podía fallar. Lo que yo sí le agradezco mucho a Dios es su Espíritu Santo. El día que yo me bauticé, el día que yo tomé la decisión de sumergirme en el agua del bautismo y enterrar mis pecados, yo nací a una criatura nueva, un hombre nuevo, y se me entregó el Espíritu Santo. En ese momento, cuando yo cometí ese error,
después de reflexionar, porque el Espíritu Santo me llevó a reflexionar, que eso no pasa en el mundo. Muchas veces en el mundo un hombre es infiel y al contrario, los otros hombres le aplauden. En la iglesia a mí no me aplaudieron. A mí me llamaron fue a la rectitud. Oiga, hombre, tiene que arrepentirse de su pecado, pedirle perdón a su esposa, a sus hijos, a sus suegros, a su cuñada, a sus sobrinos, a sus hermanos, a su mamá, a su papá, a todo el mundo. Tenía que reconocer esa falta, ¿cierto? Entonces, en el mundo antiguo, la caballerosidad con las mujeres era casi desconocida. En el mundo antiguo ellos no sabían qué era eso. Y parece que hoy en día también es desconocida esa palabra de ser caballeroso con la esposa, de ser sensible con ella. En el Oriente Medio, el ver a un hombre montado en un burro mientras la mujer iba a pie es muy común. Aquí pasa. Yo que viajo a Puerto Gaitán, uno a veces ve a los indiecitos, todavía hay indios, y a los indiecitos, la que trabaja es la mujer. Después de que ella tiene el bebé, adivine quién es el que hace las semanas de dieta, no las hace ella. Es el marido. En serio. La que sale a trabajar es ella, eso es cultural entre ellos. Es cultura, sí, señor. Entonces, fue el cristianismo el que introdujo la caballerosidad en las relaciones entre hombres y mujeres. A diferencia de lo que piensan muchas personas que no son creyentes, el cristianismo fomenta y promueve la igualdad entre el hombre y la mujer, porque me obliga como esposo a pensar primero en mi esposa antes que en mí. Y el cristianismo hace en la esposa lo mismo. Que ella piense en el otro antes que en ella misma. Si no eres cristiano, pero quieres llevar un matrimonio apropiado, pues voy a tener que invitarlo a que se haga cristiano. ¿En serio? Porque un buen matrimonio se lleva es por medio del cristianismo. Es la única garantía. ¿Por qué? Porque un hombre que es cristiano va a estar preocupado todos los días de agradar a Dios. Y en ese afán de agradar a Dios, va a terminar agradando a su esposa, haciendo lo que es correcto, amándola, siéndole fiel. Una persona en el mundo no tiene temor de Dios, olvídese. Una persona en el mundo le puede ser infiel a su esposa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, las veces que sea. Y puede vivir con su conciencia tranquila. ¿Cómo le hace? No sé. Yo no pude, la verdad, soy sincero. Que la única vez que cometí ese horror casado, no, el Espíritu Santo estaba a todas horas. Cuando yo llegaba a mi casa, después de verme con esa otra mujer, el Espíritu Santo, ¿sabe qué me decía en mi mente? ¿Usted va a ser tan hipócrita de darle un beso a su esposa? ¿De ver a su hijo? El mismo Espíritu Santo todos los días me estaba diciendo qué es lo que usted está haciendo. Esta fue la mujer que Dios le entregó. Y ahí es donde yo me puse a pensar, claro, ella es la hija de Dios, es una princesa del rey. ¿Qué clase de esposo creen que va a esperar un rey para su hija? ¿Y yo qué estaba haciendo? Un desgraciado. Un desgraciado. Y lo que Dios espera es un príncipe para su princesa. A muchos hombres se les puede olvidar. Y sin ser cristiano, sin tener a Dios delante, presente siempre, el hombre siempre va a caer rendido a los pies de muchas pasiones. Porque no es solamente el adulterio. Yo conozco matrimonios que se han acabado por el juego, por los vicios, por el alcohol, por obsesiones, por cosas se han acabado. No solamente el adulterio o las infidelidades, se han acabado por muchas otras cosas. Entonces, el esposo debe recordar, tercer punto ahí, el esposo debe recordar que la mujer tiene los mismos derechos espirituales que él. Ojo, porque la mujer es coheredera de la gracia de Dios, de la vida.
allá en Romanos capítulo 8, si quieren vamos a Romanos 8. Dice en Romanos 8, 8, versículo 29, hagámosle en el versículo 29. Romanos 8, 29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Dice ahí, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución o el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia? Dice ahí en el versículo 36, así está escrito, por tu causa nos vemos amenazados de muerte todo el día y nos tratan como ovejas destinadas para el matadero. Pero es por hacer el bien. Y dice ahí que a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Y no está haciendo excepciones entre el hombre y la mujer. Ambos, al creer en Jesús, tenemos esa gracia y esa igualdad espiritual de ser coherederos con Dios. ¿Sí? Y dice el versículo 29, me gustaría otra vez ahí, dice, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Entonces, que podamos nosotros entender que tenemos esos mismos derechos espirituales y que ellas son coherederas de la gracia de Dios igual que nosotros. Las mujeres no participaban en la época del primer siglo del cristianismo en los actos de culto de los griegos y los romanos. Aún en la sinagoga judía, las mujeres no tomaban parte en el culto, eran solamente los hombres. Y todavía es igual en las sinagogas ortodoxas hoy en día. La mujer no se le permite hacer parte del culto. ¿Sí? Y cuando se las admitía en la sinagoga, de alguna manera estaban segregadas por los hombres y ocultas detrás de un velo. En el cristianismo surgió el principio de que las mujeres tienen derechos espirituales igual que los hombres. También tienen el derecho de poder ir a Dios. ¿Sí? Cuarto y último, a menos que el hombre cumpla con estas obligaciones, hay una barrera que impide que sus oraciones lleguen a Dios. Ojo, no vaya a suceder que tus oraciones, hombre, y tus súplicas a Dios se vayan a encontrar bloqueadas o estancadas a causa de tu relación con tu esposa. Si la has herido, si le eres infiel, si la lastimas, si la humillas, si la agredes verbal, psicológica o físicamente, no puedo asegurarte que Dios te vaya a escuchar más a ti que a tu esposa. Porque Dios sabe hacer justicia. Y más en una mujer que de pronto haya procurado hacer las cosas correctamente. Por eso es que esta carta de Pedro en el capítulo 3 empieza dándoles el consejo a las esposas. Sométanse a sus esposos. Pero claro, está diciendo Pedro, sométanse a sus esposos porque Pedro está asumiendo que el esposo es un hombre temeroso de Dios. Dígame usted si no es mejor una mujer someterse a un hombre temeroso de Dios que a un hombre que no es temeroso de Dios. Hay una garantía en un hombre que sea temeroso de Dios. Porque ese hombre, como les estaba diciendo, siempre se va a preocupar por agradar a Dios. Esa va a ser su mayor prioridad todos los días. Entonces, aquí hay una gran verdad. Nuestra relación con Dios nunca puede ser como es debido si no lo es nuestra relación con nuestros prójimos. O sea, y hay muchas escrituras que hablan de eso. De hecho, dice,
Si tienes algo con tu prójimo, ve y ponte en paz con él y luego sí puedes ir a Dios. Si tienes algo con tu esposa, pues es mejor que primero lo soluciones con tu esposa y ahí sí ve a orarle a Dios y a pedirle lo que de pronto necesites. Mientras tanto, ni te vayas a arrimar por allá. Y el versículo 8 y 9 de Primera de Pedro capítulo 3, terminan de capítulo 3, dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros. ¿Se imagina usted un hogar lleno de guerra? La mujer, la esposa y el esposo a todas horas peleando. Y la escritura dice, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías. Con mi esposa, cuando a mí me va mal en algo, ella, que ya voy a orar por ti, que voy a, por ti que estamos pasando una situación difícil con mi familia, mis papás y mis hermanos, y mi esposa me dice, no, pues orar mucho, amor, y yo te entiendo, es algo complicado eso, es injusto. Y comparte mis penas. Pero cuando también me va muy bien, ella comparte también mis alegrías, y lo mismo pasó con las cosas que a ella le suceden. Practiquen el amor fraternal, que es algo que le falta a la humanidad. La humanidad está muy llena de odio. Falta aprender un noticiero para uno darse cuenta de cuánta odio hay en el mundo. La escritura dice, practiquen el amor fraternal. Sean compasivos. Al ser humano le falta ser compasivo. Y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Pero ojalá uno vaya en el carro y se le atraviese, ¿no? Y si no dice una palabra, al menos hace una seña obscena. Más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición, dice la escritura. Todo el ser humano fue llamado para heredar una bendición. Lo que pasa es que muchos son llamados, pocos son los escogidos, porque no todos van, aunque acuden al llamado, no todos les agrada ese llamado. Es como el caso de Esaú y de Jacob. Esaú era el primogénito, Jacob era el segundo, y Esaú desaprovechó o no supo valorar lo que Dios le estaba dando en esa bendición de ser primogénito, y le vendió a su hermano la primogenitura por un plato de lentejas. Por un plato de lentejas. Y después, cuando se dio cuenta lo grande e importante que era esa bendición, ya no había nada que hacer, porque ya le había vendido esa primogenitura a su hermano Jacob. Y Jacob fue escogido por Dios para que fuera padre del pueblo de Israel. De hecho, a Jacob se le cambió el nombre de Jacob, que significa impostor o suplantador, significa Jacob, y se le puso Israel. Y de Jacob, que cambió a Israel, es que viene el pueblo de Israel, porque Jacob sí valoró la importancia de la bendición de Dios. Sabía la importancia de heredar la bendición y vio el momento en que el hermano flaqueó por unas lentejas que había hecho y él dijo, no, pues si quiere mis lentejas yo se las doy, pero a cambio de las lentejas pues véndame su primogenitura. Y el man sabe que ahí donde uno en Génesis, el hombre llega y dice, ¿y a mí para qué me sirve esa primogenitura? Me estoy muriendo de hambre. Ahí está en Génesis. ¿Se imagina usted? Ojo, en estas palabras se reúnen las grandes cualidades que debe tener en la vida cristiana un hombre, una mujer. Yo no los estoy invitando a que sean unos religiosos fanáticos y extremistas. Mi invitación es a que vivan como Dios quiere que vivan, para que tengan una vida plena, unas buenas relaciones con todos, con su prójimo, con su esposa, con su esposo, pero en especial una buena relación con Dios, con su Hijo Jesús, quien vendrá algún día en su reino a juzgar a vivos y muertos. Pues es mejor que nos encuentre entre los vivos
y no entre los muertos. Siempre del lado de Dios. Esa es mi invitación para hoy. Espero que les haya podido servir estas escrituras, que hayan sido de alguna manera animantes para los que son esposos ahí. Hombre, ojo que ya se lo dije hace 8 días, la mujer no fue sacada de una parte de arriba del hombre para que no se crea más del hombre, pero tampoco fue sacada de abajo del hombre para que no se crea menos que el hombre. La mujer fue sacada de una costilla, de aquí al lado del corazón, para que pueda ser protegida, cuidada. ¿Qué estamos haciendo con nuestras esposas? Pero digamos, Señor. Sucede que hay que proteger el esposo bueno, pero también tiene que ver diferente también, o sea, lo que uno va a recibir, porque digamos no solamente darle protección a ella, que ella, bueno, eso es hacer, ¿no? Sí. Pero también uno sentir lo que da, porque también la esposa, uno es así tan amoroso, y ella actúa, muy bien, por la también uno tiene que dar lo mismo que recibe, porque digamos, Okay. no solo ofrece, no recibe, también uno bueno, esta pregunta que me están haciendo aquí un caballero me dice, bueno, eso es recíproco, o sea, si yo doy ese amor, ella también me tiene que dar. Bueno, le faltó la prédica de hace 8 días, de pronto si se la pueden pasar para que la vea, pero tener es más la invitación a hacerlo de corazón. Ahora, yo podría contrarrestar esa pregunta con otra pregunta. ¿Qué le hemos dado nosotros a Jesús por lo que Él nos dio en su sacrificio en la cruz? ¿Qué le hemos dado nosotros? ¿Sabe qué le hemos dado nosotros a Jesús? Desprecio, desobediencia. Y aún así, Jesús dijo, toma, mi vida es suya, mi cuerpo es suyo, mi sangre es suya para que usted sea limpiado, para que usted no pase por la ira de mi Padre Dios. Jesús dijo, esa ira la asumo yo. Y eso lo hizo cuando estuvo arriba en la cruz. Entonces, cuando tú vayas a hacer eso por tu esposa, mire, sí, puede ser que de pronto en algún caso hipotético que tu esposa no lo haga. Pero la prédica de hace 8 días decía, pero aún así hazlo porque ¿qué sabes tú que de aquí a mañana a ella le pueda dar vergüenza y diga, este man me está tratando lo más de bien? Pues yo tengo que de alguna manera corresponder a eso. Y la misma escritura de hace 8 días, ¿qué sabes tú si de pronto con eso tu esposa se convierte al cristianismo y se hace una mujer devota a Dios? Con tu actitud, con tu ejemplo. Yo por eso les he dicho que nosotros seamos la Biblia que leen quienes nos rodean. Porque hay personas que no les gusta que uno les abra la Biblia y les hable de Dios. Pues entonces hágalo usted como un ejemplo. A eso no se puede negar. Tienen que verlo a uno todos los días reaccionando como un cristiano de Dios. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias a los que están ahí en Facebook. Me voy a quedar aquí con los de Zoom y con el grupo que tengo acá porque habrán algunas preguntas. Los de Facebook, pues si tienen alguna pregunta la pueden escribir ahí por el chat. Yo después la responderé. Solamente voy a despedirme de Juan Carlos Álvarez, de Marlene Ruiz, Salvador de Luque. Me alegra mucho verte por aquí, Salvador, de estar en Bogotá. Por Diego Montoya, muy buena noche también. Bienvenido, Wilfredo Giral. Cristian García también, saludos. Si no alcanzaron a ver completa la prédica, ahorita apenas cierre, vuelve e inicia la transmisión y pueden verla completa. Entonces voy a cerrar con una oración y quedan despedidos y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana para el servicio, ¿vale? Bueno, cariñoso Señor, Dios, Rey Santo, te doy muchas gracias por este tiempo, Señor, por tu palabra, Padre mío, por esta carta de Pedro que estamos analizando y te ruego, Señor, a los que somos esposos, nos ayude, Señor, cada día a comprender más a nuestras esposas, a ser más sensibles, más amorosos, más tiernos, Señor, más caballeros, Dios, a estar más pendientes de sus necesidades espirituales, pero también a escuchar, Dios, porque a veces tomamos decisiones sin contar con ellas, Padre mío. Te ruego, por favor, que nos ayudes a ser cada día mejores cristianos, unos discípulos más parecidos a tu Hijo Jesús, Santísimo Rey, y a amar a nuestras esposas con todo nuestro corazón. También te voy a rogar, Dios, por los atavíos que tenemos a veces
las joyas o todas estas cosas que no nos hacen realmente personas bellas o hermosas, Señor, sino que sea nuestro corazón y nuestra mente sirviéndote a ti, el mayor adorno y la mejor belleza que podamos tener, Dios, la interior, Padre mío, para ir atesorando en nuestro corazón los mejores frutos para la eternidad, Santísimo Rey. Por todas las personas que se conectaron hoy, por favor, bendícelas, cuídalas y protégelas, Señor. Esta prédica, Dios, que haya podido ser de gran utilidad para muchas personas, Padre mío, y te doy y agradezco por todo en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces a los que están ahí en Facebook, que tengan muy buena noche. Nos vemos el próximo domingo a las 10 y de hoy en 8 para continuar con este capítulo 3 de Primera de Pedro, que vamos hasta ahora en el versículo 9, todavía nos falta mucho por analizar. Muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan una muy buena noche.